y como un pecador perdido en el mundo, en su pecado, llega a convertirse a la fe en Cristo. Y para aprender sobre este tema estamos considerando el ejemplo de los tesalonicenses y sobre todo todo lo que Pablo dice acerca de su conversión en el primer capítulo de la primera epístola a las tesalonicenses. Entonces, no quiero hacer un repaso largo de lo que dije la semana pasada, pero simplemente destacar los 3 puntos. Vimos la semana pasada la fuente de la conversión, que es la gracia soberana de Dios, que actúa en la vida de un individuo conforme al plan eterno, el propósito eterno de Dios en la elección. Y la Biblia habla claramente sobre la elección divina, no esconde la verdad que Dios tiene un pueblo escogido en Cristo desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Y es de allí, desde esa fuente de elección y de gracia soberana, que fluye la conversión cristiana. También vimos que el gran fin de la conversión es la paz con Dios. Pablo desea que los tesalonicenses experimenten gracia y paz. La paz de Dios que reina en el corazón de un individuo es fruto de la paz con Dios, esta reconciliación con Dios que Cristo ha conseguido en la cruz de Calvario por todos aquellos que confían en Él, que depositan su fe y su confianza únicamente en Él. Ellos disfrutan de paz con Dios, una paz que fue conseguida en el momento en que Cristo derramó su sangre preciosa en la cruz, nos reconcilió con el Padre. Y recibimos esta reconciliación solamente a través de la fe en Él. Entonces, no puedo decir eso sin, una vez más, invitar a cualquier persona que no ha acudido a Cristo a acudir a Él ahora mismo por la fe. Clamar a Él en tu corazón: Señor, quiero que esta reconciliación que tú conseguiste en la cruz, que yo pueda entrar en esta relación reconciliada con Dios como mi Padre celestial. Entonces vimos la fuente de la conversión, el fin, y también la forma en que esta conversión se le viene a un individuo. Y siempre es a través de personas. Un ser humano lleva el evangelio a otro ser humano a través de las plegarias de personas a nuestro favor. Seguramente cada uno de nosotros que estamos ahora confiando en Cristo, nuestra fe es fruto de las oraciones de muchas personas que oraron por nosotros, incluso antes de nuestro nacimiento. Puede ser. Y, por supuesto, a través de la proclamación del evangelio. Nadie llega a la fe y a la conversión sin escuchar el evangelio de Cristo. Este es el gran instrumento que Dios usa para llevar a las personas a la fe. Pues, habiendo repasado lo de la semana pasada, quiero ahora hablar esta mañana de los frutos de la fe. Porque, aunque hay muchas diferencias en la experiencia de conversión de diversas personas, pero hay ciertas cosas que son siempre iguales. Hay siempre frutos, ciertos frutos evidentes en la vida de una persona genuinamente convertida. Y esta mañana quiero destacar cuáles son esos frutos para que cada uno de nosotros podamos examinar nuestras vidas para ver si pues estos frutos están presentes en nuestras vidas. Y en algunos casos puede que sí están presentes, pero quizá estamos en un periodo de declive y hay una flaqueza en nuestras vidas y tenemos que llevar esta realidad al Señor en oración y decirle: Señor, avívame, que florezca con mayor brillo todos estos frutos de una conversión genuina. ¿Cuál es el primer fruto que Pablo menciona de una conversión genuina?
Pues primero es ah, una recepción de la palabra del Evangelio. Una recepción de la palabra del Evangelio. Dice en el versículo 5, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, es decir, no entró por un oído y salió por el otro, sino os llegó en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y es esta expresión en plena certidumbre. Quiero considerar lo que significa esta expresión. Yo creo que esta es una realidad en la vida de cada persona verdaderamente convertida. Reciben la palabra en plena certidumbre, o como lo expresa en el siguiente capítulo, en el capítulo 2, dice Pablo, por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cada persona que se convierte, cuando escucha la palabra, por la gracia de Dios, la reconoce no como palabra de hombres, sino como la misma palabra del Dios viviente. Y esa palabra llega con una certidumbre. Esa persona sabe que está escuchando la voz de Dios mismo en el Evangelio, que este es un mensaje divino, no un mensaje de origen humano. En otras palabras, la persona que se convierte recibe el Evangelio como la verdad, no simplemente como una historia bella, una historia hermosa. A lo largo de la historia hay personas que se han declarado cristianos y dicen, bueno, yo soy cristiano porque pienso que el Evangelio es un mensaje muy bonito, es hermoso, pero no alcanzan a decir es la verdad. Para ellos es como un cuento precioso, ¿no? Como escuchar la historia de Pinocho o la historia de Cenicienta. Uno puede apreciar la belleza en la historia de Pinocho. Qué historia más hermosa. Pero ¿quién ha sido radicalmente cambiado por la historia de Pinocho? ¿Quién piensa que Pinocho vive en verdad? O Cenicienta. No, son historias bellas, pero nadie cree que son la verdad. Pues el cristiano verdadero, cuando escucha el Evangelio, no considera el Evangelio simplemente una historia bella o una verdad entre muchas, sino reconoce que el Evangelio es la verdad, es decir, que corresponde a la realidad de lo que es y que es una verdad de aplicación universal a todos los hombres porque responde a la necesidad de cada ser humano. ¿Y cuál es esa necesidad más grande que necesitamos? El perdón de Dios y la reconciliación con Él. Y eso solo puede venir a través de Jesucristo. Entonces, el cristiano verdadero reconoce que Jesús es literalmente el Hijo de Dios, que es un ser eterno, el Verbo eterno que se ha hecho hombre, que ha entrado en el tiempo y en el espacio, que ha vivido una vida perfecta y ha muerto en la cruz a fin de que podamos recibir ese perdón, a fin de que nuestros pecados puedan ser cancelados, nuestros corazones y nuestras conciencias limpiadas. Y es una realidad, no es un cuento, es la realidad. Nosotros vivimos en una época caracterizada por lo que se llama la posmodernidad. Hemos hablado sobre esto en el pasado. Y la persona posmoderna no puede creer en el Evangelio porque en el fondo no cree en la existencia de la verdad. La mentalidad posmoderna ve la verdad como el helado. ¿Qué quiero decir con eso? Pues si yo te digo, pues, ¿qué sabor de helado es
la verdadera. Me vas a decir, ¿pero qué quiere decir la verdadera? El verdadero sabor. No, el sabor es lo que tú prefieras, ¿no? Algunos prefieren vainilla, otros prefieren de sabor fresa, otros prefieren chocolate. Entonces, la verdad es la verdad que tú prefieras, lo que funciona para ti. Entonces, es absurdo hablar de la verdad. No puede haber la verdad porque hay 1000 sabores. Entonces, hay muchas personas que piensan así, que piensan que el Evangelio sí es la verdad para algunos, pero el Islam es la verdad para otros, el budismo es la verdad para otros. Pues esas personas no pueden ser cristianos, porque un cristiano verdadero tiene que reconocer que Dios mismo ha hablado. Y no ha hablado a unos pocos, ha hablado a la humanidad en su palabra. Ha hecho una declaración de alcance universal, de relevancia universal, como dice Juan en su primera epístola. Jesús es la propiciación, no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Este es un mensaje para todo el mundo y todo el mundo tiene que creerlo para recibir el perdón de Dios. Y así llegó el Evangelio al corazón de los tesalonicenses. Recibieron la palabra no como palabra de hombres, sino como la palabra del Dios viviente, la palabra verdadera. Recibieron esta palabra. Y esta es la primera característica de cada persona genuinamente convertida. Recibe la verdad. Pero ¿cómo recibieron la verdad? Porque si realmente recibimos la verdad en plena confianza, esa verdad va a impactar nuestras vidas a todos los niveles de nuestro ser. Si realmente entra en lo profundo de nuestro corazón, entonces va a transformar radicalmente nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Va a impactar nuestra vida emocional, nuestra vida intelectual, nuestra vida moral, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestros pensamientos, todo va a ser impactado. Y esto es exactamente lo que vemos en el caso de los tesalonicenses. Fueron impactados por la palabra, la recibieron en plena certidumbre, pero no solo en plena certidumbre, también con gozo, con gozo. Dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo, gozo del Espíritu Santo. La palabra gozo, todos sabemos lo que es gozo, ¿no? Es una sensación de deleite, de felicidad, de placer, de alegría. Y hay varios tipos de gozo. Hay gozo realmente perverso también, ¿sabes? Hay personas que piensan en un asesino en serie. Un asesino en serie recibe un gozo cuando mata a una persona, pero es un gozo perverso, carnal, pasajero. Es un gozo basado en una mente torcida. Y obviamente esto no es el gozo que uno siente cuando recibe el Evangelio. Pablo lo describe como un gozo del Espíritu Santo. Es decir, es un gozo espiritual, es un gozo, por tanto, sobrenatural, viene de lo alto, es un gozo divino. Y tenemos que afirmar hoy en día, porque yo creo que es muy importante que digamos eso, de que si una persona realmente está convertida al Señor, ha experimentado este gozo, no es extraño, no es una persona extraña a este gozo, conoce por experiencia personal el gozo del Señor. Y digo eso por lo que dice, por ejemplo, Pedro en su primera epístola, cuando está escribiendo a los cristianos de Asia Menor, y está hablando de la fe que tienen, como han confiado en Jesucristo. Dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso,
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Habla en ese versículo como el gozo, como la experiencia universal de cada creyente verdadero. Ha recibido la palabra de tal forma, precisamente porque ha recibido la palabra en plena certidumbre. O sea, tiene una convicción profunda e inescapable de que esta es la realidad del universo en que vivimos, que hay un Dios real que ha enviado realmente a su Hijo a este mundo. Pues no puede sentir otra cosa que gozo. Regocijarse en la verdad de que hay un Dios de amor que ha amado tanto al mundo que ha enviado a su Hijo para morir en la cruz y rescatar a los pecadores. Eso tiene que producir gozo en nuestros corazones. Vemos esto también en los dos discípulos que anduvieron con Jesús en el camino a Emaús. ¿Os acordáis de lo que dijeron cuando Jesús, después de partir el pan y desaparecer, y él había expuesto la palabra en su presencia, y ellos dicen el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Yo creo que esta es la experiencia de cada cristiano genuino. Sabe lo que es tener el corazón arder con gozo, con emoción, por ver la realidad del Evangelio expuesta. Entonces tengo que preguntar a cada uno, cada persona que me esté escuchando esta mañana, donde quiera que estés, ¿puedes decir honestamente delante de Dios que has experimentado en tu vida algo de este gozo, de esta alegría, este ardor en tu corazón al escuchar el Evangelio predicado? Porque si no, hay algo que anda mal en tu vida, puede que no estés convertido. Pero no deberías desesperarte a la luz de esta realidad. Deberías animarte porque esta mañana, a través de la palabra, Dios te está llamando a ir a Él para aquello que te falte. Entonces, si te falta gozo en el Señor, el gozo de una fe real, pues ¿dónde vas a buscar esa fe? Pues tienes que buscarla del autor de la fe. El mismo Cristo que estoy proclamando en esta mañana, Él ha dicho, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados. Si te sientes cargado por tu falta de gozo, tu falta de fe, pues no esperes más. Ve a Cristo que te invita. Él es el único que te puede dar esta fe y este gozo. Y este gozo no solo es un gozo espiritual, es un gozo perseverante. La Biblia nos advierte de un gozo superficial que unos pueden experimentar al escuchar el Evangelio, un gozo pasajero. En la parábola del sembrador, Cristo habla de ciertas personas que son como semilla que cae en pedregales. Y esa semilla brota enseguida por la superficialidad de la tierra que está ahí, pero cuando se choca con la piedra, como no tiene lugar donde penetrar y como le falta agua, pues esta planta se seca. Y así es con la persona con un gozo superficial. Algunos escuchan la palabra de Dios y ven la hermosura del Evangelio. Igual que dije antes, ¿no? Hay personas que aprecian la belleza, la hermosura del mensaje, pero es como, digamos, un aprecio superficial, en la capa más superficial de la personalidad. Es como un aprecio estético. Ellos aprecian la belleza de la historia del Evangelio, pero no abrazan el Evangelio en lo profundo de sus corazones. Entonces puede que experimenten un gozo superficial y temporal, pero si empiezan a decir, yo creo en el Evangelio, y luego viene la persecución, vienen las mofas, vienen las burlas de los incrédulos, pues enseguida
este gozo se enfría y las personas se apartan. Porque su respuesta al Evangelio ha sido una respuesta superficial. Pues no fue así con los tesalonicenses. Cuando ellos recibieron el Evangelio, lo recibieron en lo más profundo de su ser. Abrazaron el mensaje de todo corazón y cuando les vino la persecución, perseveraron. Perseveraron en su fe e incluso perseveraron en el gozo. Y la verdad es que experimentaron fuerte persecución. Leemos en Hechos 17 de lo que pasó en Tesalónica después de que ellos recibieron el Evangelio. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Una escena tétrica, una escena llena de miedo, porque podrían haber pasado cosas violentas aquí. ¿Te puedes imaginar una turba delante de un grupo delante de tu casa clamando que salgas y quieren pegarte, quieren echarte a la cárcel porque crees en el Evangelio? Eso es exactamente lo que les pasó a los tesalonicenses. Pero en vez de enfriarse su gozo se fortaleció, como el gozo de Pablo y Silas en la cárcel, en Hechos 16, cuando están allí en la cárcel y han sido azotados muchas veces por su fe en el Señor, sus pies doliéndose por estar asegurados al cepo, envueltos en la oscuridad del calabozo, lúgubre, maloliente. Y sin embargo, ¿qué están haciendo en esa oscuridad, con ese dolor físico? A medianoche están cantando himnos de alabanza. Eso es la maravilla, ¿no?, del gozo espiritual que Dios obra en el corazón de una persona verdaderamente convertida. Es algo que va en contra de la naturaleza. Cuando experimenta persecución por la fe, en vez de desvanecerse su gozo se aumenta. Se aumenta porque reconoce en esa persecución la evidencia de su elección divina, de que realmente es un escogido del Señor y que está perseverando por la gracia de Dios, y eso, y en su corazón brota gozo, porque se da cuenta de que Dios está haciendo algo en él. Por eso cantaron Pablo y cantaron Silas en la cárcel. Entonces, hermanos, la conversión empieza ahí, con una obra interna del Señor. El Señor nos otorga fe, una fe que implica plena certidumbre de la verdad. Y eso, cuando digo plena certidumbre, no estoy negando el hecho de que un cristiano verdadero pueda tener luchas con duda, pueda tener momentos de tener la fe debilitada, pero la realidad fundamental de su vida es que tiene una convicción que se ha apoderado de él y él no se puede escapar de esta convicción. ¿Os acordáis de lo que dijeron los discípulos a Cristo cuando todo el mundo estaba abandonando a Cristo? En Juan 6. Y él les preguntó, ¿vosotros también os vais a ir? ¿Y cómo respondieron? Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes las palabras de Dios. Pues ahí está. Esa es la plena convicción del creyente verdadero. Tiene una seguridad de que salen de la boca de Cristo las palabras de vida y no puede escapar de Cristo. No puede escapar de esta convicción perseverante. Pues esta realidad interna, si está ahí, también va a producir un cambio externo. Y de este cambio externo también nos habla Pablo en este pasaje.
¿Cómo se manifestó su conversión externamente? En primer lugar, recibieron los apóstoles mismos como mensajeros de Dios. Dice en este texto, dice, a ver, dice, nosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. Vinisteis a ser imitadores de nosotros. Es decir, ellos recibieron a los apóstoles no solo para escuchar sus palabras, sino para fijarse en su ejemplo, imitar su modo de vivir, porque los tesalonicenses entendieron algo muy importante sobre la vida cristiana. Y es que es una vida, no es solamente una opinión. Hay personas que piensan que son cristianos porque han llegado a recibir intelectualmente la verdad del Evangelio. Y dicen, pues sí, es muy convincente. Ahora soy cristiano, estoy convencido de la verdad. Pero su vida no cambia en absoluto. Porque no se dan cuenta de que ser cristiano es más que tener opiniones. Es una transformación de vida. Los tesalonicenses recibieron a los apóstoles para imitar a los apóstoles, para seguir su modo de vivir, porque sabían que eran los representantes escogidos personalmente de Jesucristo. Y como ellos eran sus representantes, eran hombres dignos de seguir. Eso no quiere decir que los apóstoles fueran personas perfectas, ni mucho menos. Eran capaces de errar. Pero en su enseñanza, cuando ellos enseñaban con autoridad. Y una marca de una persona genuinamente convertida es que reconoce esa autoridad apostólica y se somete a ella. Jesús dice, no Jesús, perdón, Martín Lutero en una cita dice esto acerca de la actitud de una persona verdaderamente convertida hacia los apóstoles de Cristo. Dice, Jesús somete a todo el mundo a los apóstoles, a través de los cuales solamente debemos ser iluminados. Todas las personas en el mundo, reyes, príncipes, señores, sabios, santos, tienen que sentarse mientras los apóstoles se ponen de pie. Deben dejarse acusar y condenar en su sabiduría y santidad como hombres que no conocen doctrina ni vida, ni la correcta relación con Dios. Es así. Cristo se ha dado a conocer al mundo a través de sus apóstoles. Y el verdadero creyente siempre ha sido y siempre será una persona que recibe con reverencia la palabra apostólica y se somete a esa autoridad apostólica. Pero luego Pablo habla de otro cambio, quizá el cambio más profundo en la vida de los tesalonicenses, cuando habla de un abandono completo de su antiguo modo de vivir y un nuevo rumbo que cogieron. Dice a ellos, dice que los de Acaya y Macedonia, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. La Biblia enseña con toda claridad que cada ser humano por naturaleza es un pecador. Todos hemos caído bajo el poder del pecado. En esta condición nacemos, inclinados hacia el mal, inclinados hacia el servicio de ídolos, falsos dioses. Y Juan Calvino dijo una vez que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y es así. Antes de convertirse, una persona, cualquier persona realmente está sirviendo dioses falsos.
Esos dioses falsos puede ser el dinero, puede ser una carrera, puede ser los placeres carnales, el yo, el yo. Pero la marca fundamental de una conversión genuina es que la persona abandona sus ídolos. Abandona sus ídolos y da un giro de 180 grados y acude a Cristo y al Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel, para servir únicamente a Él y a ningún otro. Porque el creyente entiende, como dice Jesús en el Sermón del Monte, que no se puede servir a dos señores. Solo puede haber una sola autoridad suprema en mi vida. O va a ser Cristo o va a ser otro. No puede haber dos. Entonces, el verdadero cristiano, la persona que se convierte, se da cuenta de esta realidad. Yo no puedo servir a Cristo y si voy a ser a Cristo, tengo que servir a Él de forma exclusiva. Y entendiendo esto, da la espalda a cualquier otro señor, a cualquier otro que exige su obediencia y dice, no, a partir de ahora, por la gracia de Dios, voy a buscar, voy a seguir, voy a someterme a la autoridad de mi único Señor, Jesús de Nazaret. Y si realmente esto ha ocurrido en nuestra vida, sabemos que necesitamos la gracia de Dios para seguir a Jesús. El problema, como vimos cuando estudiamos Josué 24 con los israelitas, ellos creían capaces en sí mismos de seguir y servir al Dios de Israel. Y Josué tuvo que decirles, pero no podéis servirle, porque Él no perdonará vuestros pecados. Lo que quería decir a ellos es que para servir a Dios, tienes que reconocer tu necesidad de su gracia. Su gracia es lo único que puede perdonar tus pecados y que puede cambiar tu corazón y te puede capacitar para seguirle. Su gracia tiene que hacer la obra en ti. Entonces, una persona que se convierte entiende que tiene que seguir únicamente a Cristo y que solamente Cristo puede capacitarle para caminar en este camino estrecho que lleva a la gloria eterna. Entonces, una persona convertida abandona la idolatría, abandona por completo sus ídolos y lo hace por la fe en Cristo. La fe en Cristo. Y es interesante, la primera característica que Pablo menciona de los tesalonicenses en este capítulo es su fe. Dice, damos gracias siempre a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. La fe es el gran motivo detrás de la obra del cristiano. Y una fe genuina, si es genuina, siempre nos va a impulsar a obrar. Siempre nos va a impulsar a obrar. Obrar por amor. Como dice Pablo en Gálatas, dice, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y es lógico, ¿no? Si realmente creemos en el amor de Dios revelado en el Evangelio y abrazamos este mensaje, pues ¿qué va a pasar? El momento que abrazamos este mensaje, ese mismo amor divino del que nos habla el Evangelio, será derramado en nuestros corazones. Y se desbordará. Y algo que se desborda tiene que expresarse de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo expresa su fe? ¿Cómo expresa su amor la persona convertida? A través de obras de amor. Es decir, la misma fe que tenemos nos impulsa a dar gracias a Dios mediante obras de amor. ¿Y el amor? ¿Qué es el amor?
es una autoentrega personal a Dios y a los hombres. Es lo que surge naturalmente de la fe. Si yo realmente creo que Cristo se entregó por mí en la cruz y dio su vida por mí hasta el punto de derramar su sangre para comprarme, entonces yo tengo que responder a Él de la misma forma. Tengo que entregarme a Él por gratitud. Y tengo que entregarme al prójimo para manifestar este amor que Dios ha derramado en mi corazón. Pues esto es como los tesalonicenses habían abrazado el Evangelio, con una fe viva, una fe que realmente había calentado sus corazones. Siempre me ha llamado la expresión de Pablo en Segunda de Tesalonicenses, cuando habla de las personas que se pierden por no creer el Evangelio. Y en particular está hablando de los que van a ser engañados por el anticristo. Y dice que van a perecer por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Habéis entendido esto? No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Podría haber dicho, no han recibido la verdad. Pero dice, no han recibido el amor de la verdad, lo cual nos dice algo sobre el Evangelio. Que el Evangelio es un mensaje candente, es un mensaje caluroso. Y no podemos abrazarlo sin que este calor entre en nuestros corazones. Yo he usado una vez la ilustración de una persona andando en la nieve, ¿no? en el frío de la noche, y ve a lo lejos una fogata. Y empieza a acercarse a la fogata. Cuanto más cerca que esté, ¿qué le pasa a su cuerpo? Pues empieza a sentir el calor de ese fuego. Y si se acerca más, pues ese calor le va a entrar. Es imposible que no entre. Pues el Evangelio es ese fuego. Es un mensaje vivo. Es un mensaje que te transforma, que te llena, que te impulsa hacia Dios y hacia los demás con amor. Hermanos, si esto no ha pasado en tu vida, no estás convertido. Tú puedes tener todas las ideas en el mundo sobre el Evangelio, la teología correcta. El verdadero conversión implica que has recibido de lo alto una fe transformadora, una fe que te llena y te impulsa hacia Dios, hacia el prójimo, con amor. Y te convierte en un siervo, es lo que dice aquí. Los tesalonicenses no solo abandonaron los ídolos, pero lo hicieron para servir al Dios vivo y verdadero. Un cristiano verdadero es un siervo. Es un siervo. Quiere servir a Dios, quiere servir al prójimo. ¿Cómo? Pues les sirve en lo terrenal, en sus necesidades terrenales, pero les sirve también en lo espiritual, compartiendo la buena nueva del Evangelio. Un cristiano verdaderamente convertido quiere compartir la palabra de Dios. Puede que tenga temor, puede que se sienta incapaz de hacerlo, pero hay un deseo en su corazón de compartir las buenas nuevas. Y vemos esto también en los tesalonicenses. Dice que en el versículo 8, que cuando el Evangelio les llegó así, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. ¿En qué sentido ejemplo? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Estos tesalonicenses, cuando recibieron la palabra, fueron tan transformados por la palabra que empezaron a compartir esa palabra. La palabra se divulgó por medio de ellos. Y ellos mismos llegaron a ser el tema de conversación en las casas
de las familias de Macedonia y de Acaya a la hora de la cena. Estaban a la mesa diciendo, ¿habéis oído de esos cristianos en Tesalónica? ¿Y cómo han abandonado el servicio de sus dioses? Están sirviendo únicamente al Dios de Israel y dicen que Él ha enviado a su propio Hijo al mundo. Hermanos, si estamos convertidos, tenemos que tener este deseo de compartir el Evangelio con otros. Y luego, finalmente, Pablo menciona una tercera característica de una persona convertida, y es la esperanza. Habéis visto en el versículo 3 las 3 virtudes cardinales de la fe cristiana, o de una vida cristiana: la fe, el amor y la esperanza. Y eso es lo que tenían los tesalonicenses. Eran creyentes verdaderos, con corazones llenos de amor y de esperanza. La esperanza, ¿qué es la esperanza? Es la fe dirigida hacia el futuro, a eventos que no han sucedido todavía. Alguien ha definido la esperanza como una expectativa gozosa de lo que todavía no ha sucedido. Y cada cristiano verdadero tiene esta expectativa. ¿Qué es lo que espera? Pues el versículo 10 nos dice. Los tesalonicenses esperaron de los cielos al Hijo de Dios, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si tú eres una persona verdaderamente convertida, vives con esperanza. Vives con la esperanza de la segunda venida de Cristo. Sabes que este Señor que ha resucitado de entre los muertos, pues tiene que estar en alguna parte si ha resucitado. Y sabemos dónde está. Está en el cielo, está en la gloria. Pero de allí va a volver corporalmente, personalmente y en gran gloria para resucitar a los muertos y juzgar a todos los seres humanos. No podemos negar esto y llamarnos cristianos. El cristiano vive con esperanza. Así que, hermanos, quiero concluir este mensaje sin alargarlo más, pero concluyo diciendo una vez más que esta descripción de una persona verdaderamente convertida nos llama a todos a examinar nuestras vidas para ver si estos frutos, estas virtudes, están en nosotros y están creciendo. En algunos casos, a lo mejor algunos van a concluir, mira, yo creo que soy un cristiano, veo estas realidades en mí, pero tengo que confesar que me he enfriado y que veo una flaqueza en mi vida, veo un declive espiritual. ¿Cómo deberías responder? Pues, como dije antes, hay una sola respuesta cuando notamos que algo anda mal en nuestras vidas. Tenemos que ir directamente a Dios y hablar con Él acerca de este problema. Y decir, Señor, veo un declive en mi vida y te pido que me avives, que estas virtudes, estas realidades florezcan en mi vida, que sean más vivas, Señor. Quiero realmente experimentar una renovación en mi vida espiritual. Yo he tenido que orar al Señor así muchas veces en mi vida, cuando he entrado en periodos de enfriamiento, y eso me ha ocurrido. He tenido que reconocerlo. La verdad, no vamos a experimentar una renovación hasta que nos demos cuenta de la realidad y lo confesemos al Señor, honestamente. Pero luego puede que algunos que estén escuchando dicen, yo no conozco nada de esto. Yo nunca he conocido el gozo del Espíritu Santo. Nunca he conocido un deseo de compartir la palabra a los demás, una convicción de estas realidades. Pero me siento preocupado porque ahora siento una convicción de todo esto es verdad, pero no veo que estoy convertido. Pues, ¿qué deberías hacer? Lo mismo. Ir a Dios
Ir a Dios tal y como te encuentras y confiésale tu preocupación y tu deseo de ser un creyente. Dile, Señor, yo quiero que me escuches, que me concedas esta fe, esta clase de fe. No quiero tener un corazón frío, un corazón duro, un corazón sin gozo, sin alegría en el Señor. Quítame este corazón de piedra, dame un corazón de carne, un corazón responsivo, que responde a tu palabra. Oh, que el Señor nos bendiga a todos, que no haya ninguno que esté escuchando mi voz en esta mañana, que no vaya al Señor y que no deje de buscar al Señor hasta que llegue a la plena seguridad de que yo soy una persona convertida. Soy un creyente en Cristo Jesús. El Señor me ha salvado y tengo la seguridad de esta realidad en mi vida. El Señor nos manifieste a todos esta misericordia y esta gracia. Amén. Así que, hermanos, vamos a pasar